Comunidad macabra, es un placer compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. Antes de comenzar, les quiero pedir una disculpa por la demora en subir este contenido, pero los temas escolares me tienen con el tiempo limitado. Aunque les aseguro que el contenido será más constante, sé que desde hace tiempo les tenía pendientes más recopilaciones y espero que esta, sin excepción alguna, sea de su completo agrado. Esta recopilación será la primera en la página de Facebook para que puedan disfrutar los relatos en cualquier lugar sin necesidad de consumir sus datos. Así que no olviden seguirnos en esa plataforma y también compartir sus experiencias con lo oculto en el correo o en los comentarios. Están en las noches de terror y sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. Me ha pasado en Tlaxiaco, Oaxaca. Era la 1:30 de la madrugada. Lo más raro es que no hay ningún poblado cerca, y aparte estaba lloviendo muy fuerte. De todos los que íbamos en el auto, solo yo lo vi. Iba todo de negro con capucha. Se los juro, fue algo impresionante. A mí me pasó de San Pedro de las Colinas hacia Saltillo. Era como la 1 de la mañana. No iba cansado. En el último Oxxo compré un Red Bull y botana precisamente para no dormirme. Kilómetros adelante me desperté. Mi camioneta estaba apagada, con las luces también apagadas en el carril de alta. Me espanté. La prendí sin problemas, así como la luz, y al continuar manejando y pensando una explicación, volteé al asiento del copiloto y había una mujer. Así se veía la silueta, como una mujer, con el cabello largo y suelto, muy despeinado. Por eso lo supe. Se me quedaba viendo y empecé a rezar. Y no me dejaba de mirar, y le dije: no sé quién eres, ni qué quieres, pero si me hubieras querido matar, ya lo hubieras hecho. Llamé a mi esposa en cuanto tuve señal y le conté quién venía a un lado viéndome. Estuvimos rezando los dos hasta llegar a la caseta para entrar a Saltillo. Fue hasta entonces que la mujer esta desapareció al fin. En los 80s visitamos a unos conocidos en un pueblo de Zacatecas. Ellos se dedicaban a la agricultura. El señor trabajaba en un campo que estaba muy retirado de su casa y había que tomar carretera para llegar ahí. Una vez nos contó que se le hizo tarde haciendo varias cosas y cuando iba de regreso a su casa en el tractor, ya de noche, vio a lo lejos a un tipo que iba de regreso en medio de la nada. Cuando lo alcanzó, pensó en darle un aventón creyendo que se trataría de algún conocido de por ahí, pues en esos lugares todos se conocen. Así que bajó la velocidad, pero no lo reconoció. De hecho, nos dijo que su apariencia era de fuereño. Lo saludó y preguntó qué andaba haciendo en la carretera tan tarde, que si quería que lo llevara. El tipo contestó que muchas gracias, pero no, que andaba paseando nada más. La forma tan desapasionada de la respuesta fue lo que más desconcertó al señor, por lo que no insistió y aceleró lo más que daba el tractor y no volteó a ver al tipo. Nos dijo que no se había oído nada raro en esos lugares, pero que tampoco nadie había encontrado a alguien así. Por eso le dio un mal presentimiento y huyó. A mí me gustaría compartirte algo que me pasó. Bueno, esto aproximadamente hace unos 5 años atrás. Tenía 10 años. Pasó en mi casa cuando recién nos acabábamos de mudar. Una noche, como de costumbre, antes dormía con mi hermano. Él es mayor que yo. Dormíamos juntos y esa noche hubo una lluvia muy fuerte, pues en mi casa aún no arreglaban bien el patio y no teníamos ventanas. El punto es que esa noche ya estábamos todos listos para dormir. Mi mamá y mi papá se dormían en los cuartos de arriba para cuidar la casa, y como a las 3 de la mañana, algo hizo que yo me despertara y sintiera un peso muy fuerte en mis pies. Abrí mis ojos y claramente vi a mi papá sentado en la cama, pero se veía muy diferente. Solo se me quedaba mirando y se reía. Asustada desperté a mi hermano y le dije que se fijara si estaba ahí mi papá, y él me respondió que no había nadie. Ya al día siguiente le conté a mi mamá sobre esto y dijo que probablemente lo había visto porque unos meses atrás mi papá se cayó desde el segundo piso y fue justamente afuera de nuestra habitación. A partir de ese día yo me caía de las escaleras, pero no eran caídas normales. Era como si alguien me empujara.
A mi papá se le hacía muy raro todo esto. También sospechaban de que se podía tratar de que hubiera alguien en los pirules. Antes estábamos rodeados de estos árboles y de repente mis papás escuchaban como personas riéndose mucho en ellos. Mi papá veía pájaros grandes y de color negro llegar desde esas arboledas. Después de todo lo sucedido, mi papá limpió con agua bendita toda la casa y desde ese día no ha pasado nada extraño. Mi mamá nos platicó que cuando mis hermanos estaban pequeños, el mayor de 3 o 4 años y el otro de en ese entonces 7 meses, los había dejado en el comedor. Al principio en su silla alta y ella fue al cuarto por unas cosas. Total que los dejó solos. Cabe mencionar que el bebé no sabía caminar y era imposible que se bajara solo de su silla. Entonces, mi mamá escuchó que mi hermano mayor peleaba con alguien y decía: "No, déjalo, no te lo lleves". De repente escucha llorar a mi hermano mayor. Cuando los encuentra, dice mi mamá que estaban en el patio que queda a unos metros del comedor. El bebé en el suelo y mi hermano mayor con un chipote en la frente llorando. Decía que un chiquillo feo se quería llevar a su bebé y según a la vuelta de la casa existía un árbol donde dicen que vivían duendes. Uno de mis hermanos era pequeño, hablaba solo, pero mantenía conversaciones, como si le respondiera a alguien. Al principio creíamos que era algo pasajero, hasta normal. Los niños pequeños tienden a tener amigos imaginarios. Con el tiempo la cosa escaló. Cada vez hacían más cosas juntos. Jugaban, platicaban, etc. Llegó el punto en el cual a mi hermano le molestaba esa presencia. Todo el día era con él. Nosotros le habíamos preguntado que quién era su amigo. Nos decía que Alejandro. No le dimos importancia porque él se llama así. Por eso nuestra idea era que él lo creó y lo llamó igual. Pero cuando le empezó a molestar le volvimos a preguntar. Describió un niño y dijo que se llamaba Alejandro, que cuando Alejandro estaba vivo era amigo de mi mamá y que por eso se hicieron amigos. Él falleció cuando tenía unos 5 o 6 años, aproximadamente la edad de mi hermanito. Mi mamá se puso muy sensible porque de niña había tenido un amigo que encajaba con la descripción y también se llamaba así. De hecho, por eso así nombró a mi hermano. Le afectó mucho eso. Hicimos una misa en casa. Ella le dijo que descansara en paz, que estaba bien y lo quería mucho, que por favor dejara en paz a sus hijos, que algún día ella lo volvería a ver y serían amigos nuevamente. Eso me asustó mucho. Parece increíble, pero toda mi familia y vecinos lo vimos. Esta es una experiencia de mi papá con un amigo suyo. Antes ellos trabajaban transportando máquinas hasta Sinaloa. Entonces, mi papá me contó que él casi iba durmiéndose y su amigo ya estaba dormido, que cuando se encontraba venciéndole el sueño y en un estado semi-inconsciente, supuestamente había alguien en medio de ellos dos. Para ese momento, él se encontraba ya dormitando y daba poca atención, pero solo recuerda que platicaba con ella. Lo curioso es que mi papá salió de la carretera. De pronto dio un parón en el carro. Entonces mi papá y su amigo reaccionaron asustados. Para esto se preguntaron: "Oye, ¿y el vale que iba aquí?". "Sabe", respondió su amigo. No se dieron cuenta de cuándo se subió ni cuándo se bajó. Y lo más raro es que desapareció o ya no estaba cuando se bajaron del carro. Se dieron cuenta metros atrás de las barrancas. Básicamente esa persona lo mantuvo despierto mientras pasaban aquellas barrancas y desapareció cuando ya al fin estaban en un terreno más plano. Una vez venía de un viaje con un primo de San Luis Potosí. No recuerdo qué tramo era, pero en una de las tantas cruces que había a un costado de la carretera, justamente al lado de una capilla de difunto, vimos a una persona que estaba ahí, con cara de angustia. Se miraba muy triste y estaba como sin saber qué pasaba. Solo estaba ahí parado, viendo la capilla. La verdad me espanté mucho porque se veía muy macabro, pero me contó mi primo que no es la primera vez que le sucede.
que varias veces ha visto lo que parece ser almas de las personas que están en sus cruces, como tratando de encontrarse y de explicarse qué es lo que les pasó. Es realmente muy feo morir en accidentes. Dios bendiga a todas las personas que salen de viaje o a trabajar. En una ocasión en la que me encontraba viajando con mi familia, ya de noche en la carretera, vi a una señora sentada en una piedra al lado del camino. Con ella estaban como 5 niños. Estaba todo oscuro, y lo más extraño es que el siguiente pueblo estaba como a media hora en coche. ¿Cómo una mujer puede estar a la orilla de la carretera a las 11 de la noche, totalmente a oscuras, con 5 niños y sin nada a kilómetros? En otra ocasión, un primo mío me contó que cuando iba camino a Mazatlán eran alrededor de las 2 de la mañana. Tuvo que salir de emergencia para allá. Ya en el camino, pasó por un puente. En eso vio un sujeto muy alto, como de 2 metros, calvo y sin ropa. Solamente alcanzó a notar que se encontraba con la cabeza agachada. Igualmente me pregunto qué haría alguien a esa hora, solo, sin ningún coche que pueda venir y precisamente en la oscuridad desnudo. Mi historia data de hace como 4 años que trabajé en un café. Siempre cerrábamos a las 11 de la noche. Total, que en una de esas ocasiones salimos tranquilos y me dirigí a mi casa en moto. El café está en el puerto de Frontera, Tabasco, y mi casa quedaba a unos 24 kilómetros del puerto, hasta los ríos. Total que me fui rumbo a mi casa, y exactamente de 11:30 a 12 de la noche, en un tramo de carretera completamente solitario. A lo lejos vi a una persona caminar. Era una señora. Iba caminando sola en medio de la nada, pero entre más me acercaba, más escalofriante se ponía el asunto, y a pocos metros de ella volteó. Al verla bien, iba unos centímetros despegados de la carretera. No iba caminando. Eso fue completamente extraño. La señora, por lo que recuerdo, vestía un vestido largo y como un tipo de velo que cubría toda su cabeza. Total que corté cambio y pasé sin mirar atrás. Volteé los retrovisores y seguí mi camino hasta llegar a casa. Realmente fue una experiencia algo cruda y muy, muy fuerte, porque iba yo solo, en moto, y me faltaban muchos kilómetros para llegar a mi hogar. Fue algo bastante escalofriante. Una vez iba sola de regreso a casa, ya muy noche. Recuerdo que en una curva vi el retrovisor y mi sorpresa fue encontrar una mujer arriba del auto en la parte trasera. Lo único que hice fue recordar las historias de unos amigos traileros, precisamente de que muchas veces se suben para que te accidentes. La cosa es que la chica tenía el cabello negro, despeinado y largo, la cara pálida y no dejaba de mirarme. Conservé la calma, pues pensé que precisamente podía accidentarme, aunque no puedo negar el terror que sentí. Fueron como 6 kilómetros y al llegar a un semáforo con topes me dije: me detengo, bajo aquí, dejo el auto y corro. Afortunadamente ya en ese tramo desapareció, pero sí se siente horrible. Agradezco a mis amigos que me dijeron eso y pues de lo contrario, estoy segura que habría reaccionado mal. Una noche que vino de visita a un tío a casa de mis papás, nos contó algo que a él le pasó. Era tractorista y salía de madrugada a trabajar labrando las tierras en otras partes lejos de donde él vivía. Para esto, cabe mencionar que él falleció hace ya 6 años. Por esos rumbos era pura pinera y la carretera de tierra. Muy lejos de todo, por ahí no había casas, solo huertas de aguacate y bueno, de repente le salió una viejita en el camino. Decía que no traía zapatos, que tenía las uñas de pies y manos larguísimas. Se puso frente al tractor. Obviamente se tuvo que parar y solo alcanzó a pensar que parecía bruja o algún enemigo malo. Por más que quiso rezar y cuando reaccionó, ya estaba en su espalda. No se la podía quitar y nos enseñó la espalda, toda rasguñada. Se le erizaban los pelos de punta cuando lo contaba. Yo sí creo que hay cosas malas en este mundo. Decía mi tío, que en paz descanse, que le pidió mucho a Dios y empezó a rezar la Magnífica y solo así se esfumó.
Una vez íbamos mi familia y yo hacia la playa de noche, en una camioneta Ford doble cabina. No era precisamente de noche, pues faltaba poco para oscurecer y ya casi no había luz. Entonces mi tío que iba manejando se paró porque de pronto miró a un muchacho caminando con una mochila y le preguntó que hacia dónde iba. Dijo: aquí voy hacia el rancho de adelantito. Entonces el muchacho se subió atrás, o sea, hasta atrás del cajón de la camioneta, solo. Por más que le dijimos que se subiera adelante, no quiso. Entonces seguimos avanzando como 30 minutos. Anocheció y comenzó a hacer muchísimo frío. En eso mi tío dice: dile al vale que se venga para adelante, porque está haciendo frío ya. Mientras él iba frenando para salirse a un descanso, volteé hacia atrás y no lo miré por ningún lado. Le dije a mi tío: pues ¿dónde está? Mi tío respondió que cómo que dónde estaba, pues venía atrás, ha de estar acostado. Nos bajamos y no lo miramos, ni la mochila, ni nada. Dijo mi tío: pues si yo lo venía cuidando por el espejo, ni modo que se haya aventado. Claro que no, y si se hubiera bajado ahorita lo hubiéramos visto. En conclusión, nunca encontramos una explicación lógica, y para llegar al ranchito que seguía, faltaba un buen rato, como 20 minutos en carro. Además, ya estaba oscuro. Después de esto nos fuimos muy seriecitos, pasando saliva nomás y calladitos. A mí me ha pasado 2 veces en carreteras distintas. La primera vez en carretera de Puerto Peñasco a San Luis, Río Colorado. Hay que cruzar una gran parte por el desierto. Es una carretera muy sola en el día y en la noche lo es más. La segunda ocasión fue en un tramo de Ensenada a Tecate, por la carretera libre. Fue a eso de las 12:30 de la noche, hace ya unos 8 años. En ese entonces la carretera era muy angosta y al salir de unas curvas en zona despoblada nos encontramos a un señor pidiendo ride a la orilla. Aunque casi lo atropelló, se nos puso la piel chinita del miedo. Le dije a mi primo: creo que es el alma del señor que se mató hace unos 2 años al chocar de frente con otro carro porque había sido cerca de donde nos pidió el ride. La historia es del 2004. Yo tenía 5 años en ese entonces y quedé al mando de mis hermanos mayores, porque mi papá estaba jugando fútbol y mi mamá trabajando en aquel domingo. Yo estaba en mi cuarto jugando con mis muñecas, cuando de la nada se abrió mi puerta y entró un niño morenito con ropa vieja. Era feo de su cara y tenía manos extrañas. Me dijo que si quería jugar con él y yo le dije que sí, porque estaba jugando sola. Después de eso no recuerdo nada. Solo que desperté de un golpe que me dio mi hermano mayor y estábamos en el río que está detrás de mi casa. Hay un barranco y decía mi hermano que yo quería saltar y jugar con el niño, y pues era para aventarme al río que estaba bastante crecido en aquel tiempo. Mi hermano dice que no hace mucho tiempo él vio cómo iba caminando sola, como ida. Él me habló, incluso me gritó, pero yo solo iba caminando rumbo al río. Después de eso, me llevaron a ramear, echarme agua bendita y todo eso, pues yo ya estoy bautizada y según dicen que cuando te bautizan, ya los duendes no te pierden, pero a mí eso me pasó. Pero tengo una prima que sí. Cuando ella lo vio tenía como 5 años. Era de noche. Nosotros estábamos viendo la tele y en eso mi primita queda viendo hacia afuera y dice que vio como un niño la llamaba. Era raro, porque estaba arriba de la lámina. Para que me entiendan, eran 2 casas que estaban enfrente de sí, pero una estaba como en una bajadita. Según después de eso lo vio cómo se acercó y se sentó en una silla que estaba afuera. Lo único que ella hizo fue llorar, no podía ni siquiera hablar. Y en otra ocasión regresábamos de la parcela de mi abuela, pero veníamos en un camino por donde están unos ojos de agua, o pozos, para quienes lo conozcan de otra manera. Ya era tarde, como eso de las 7 de la noche. Todavía se alcanzaba a ver un poco por la claridad, cuando escuchamos varias voces de niños que se reían y jugaban con agua. Cuando fuimos a ver no había nada. Desde entonces me da mucho miedo la oscuridad. Es algo similar. Venía de la ciudad de Oaxaca a la costa, solo en una suburban.
Eso fue durante la cuarentena y aquí en Oaxaca muchos pueblos pusieron filtros que estaban las 24 horas para entrar a los poblados. Cuando llegó uno de ellos, los policías alumbraron hacia el interior y le dijeron que se bajara junto a su acompañante. Pero mi papá se quedó pasmado. Se supone que iba solo. Volteó hacia la parte de atrás y en efecto vi claramente una persona que rápidamente se acostó en el último asiento. Se bajó rápido de la camioneta y le dijo a los policías que bajaran a la persona porque él no subió a nadie. Pero incluso los policías no quisieron. Después, cuando por fin entraron no había nada. Mi papá no quiso seguir con el trayecto y se quedó con ellos en ese filtro. Luego, venía en autobús rumbo a Monterrey. Casi llegando a la ciudad, el bus iba haciendo alto sobre la altura del fuerte militar que antes estaba ahí, lo que hoy creo que es Fuerza Civil en carretera a Laredo. Yo iba sentada del lado de la ventana, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, un día un poco nublado. Al ir haciendo alto el bus frente a las instalaciones, vi hacia el frente y un hombre cruzó rapidísimo la carretera, casi corriendo. Me llamó muchísimo la atención, por lo que lo seguí con la mirada, pero ahí, donde él cruzó estaba un tráiler estacionado, casi pegado a la pared. Obviamente después de cruzar, era lógico que se viera dónde había quedado o hacia dónde caminaba, pero desapareció. No lo vi, y no podía estar ahí porque el espacio entre el tráiler y la pared era de menos de medio metro. Una persona en ese espacio no pudo haber caminado tan rápido para salir y cruzar hacia la otra avenida. Simplemente desapareció, pues en ningún momento salió de esa parte donde se supone que daría al cruzar. Mi papá trabaja en el IMSS y a ellos les comisionan por salir fuera para arreglar cosas en otro hospital. Esa vez mi papá y su compañero de trabajo fueron a Peñita de Jaltemba, Nayarit, y en un tramo de carretera dice mi papá que él y su compañero iban platicando. Eran ya las 11 de la noche y que se les había atravesado una persona con vestimenta oscura y con sombrero, como si fuera una persona de rancho. Mi papá alcanzó a esquivarla y su compañero le dijo que no se le veían los pies como para ser una persona, que cuando se les atravesó nunca vieron el otro carro que venía en carril opuesto. Se frenó y ni siquiera echó luces. Probablemente no vio eso, pero mi papá y su compañero sí. Saliendo de una gasolinería en Sonora, en medio de la nada, en el desierto, a eso de las 3 de la mañana, me encontré a alguien caminando en sentido contrario y ya casi invadiendo mi carril, totalmente indiferente a la vida. Por las circunstancias del lugar y el momento, todo era desierto, ni luces de algún poblado cercano. Una hora después, llegó un retén de soldados que tenían unas llantas quemando para indicar su posición. Quise reportar el incidente, pero sentí que no les importaría. Yo venía de Tijuana a Puerto Vallarta, pero nunca he podido olvidar aquel encuentro. Hace años vivíamos en Silao, Guanajuato, y veníamos de camino a San Luis Potosí, cuando en eso mi papá nos dice: ¿Sí vieron a la persona que estaba recargada en la tumba? ¿Sí la vieron? En ese momento la mayoría íbamos dormidos. La única que venía despierta era mi abuela, y le respondió que sí lo vio. Además, le dio santo y seña de cómo estaba vestido. Seguimos pasando por ahí. Casi sufrimos 2 accidentes en el mismo tramo. Nos salió un toro gigante incluso. De hecho medía como 3 metros, pero todos volteamos y se fue esa cosa. Precisamente porque estaba súper grande, mi papá se descontroló. Afortunadamente no venía ningún otro carro. Posteriormente nos dimos cuenta que cuando se ponían las luces altas, había una nopalera en forma de la Santa Muerte que hasta la guadaña llevaba. Voy a compartirte algunas experiencias familiares. Mi bisabuela conoció una pareja muy joven, la muchacha muy chapeada de los cachetes por la sangre que le chupaba a los niños. Así era como ella la describía. Su marido contó que siempre que ellos se acostaban a dormir, ella le daba una taza de té que le causaba mucho sueño. Él comentaba que al despertar, en medio de la madrugada, nunca se encontraba su esposa en la cama y que cuando llegaba de trabajar, al momento de comer, ella siempre le decía que ya había comido antes de que él llegara. Decía mi bisabuela que el joven, ya cansado de esta situación,
y creyendo que en las noches se escapaba con algún amante, decidió no tomarse el té y se hizo el dormido. Cuando ella se levantó de la cama, él la comenzó a espiar. Contaba que presenció cómo su esposa se quitaba las piernas, ojos, brazos y los guardaba en trastes muy limpios para luego proceder a convertirse en un animal enorme con grandes alas. Él quedó impactado con lo que acababa de ver y decidió tomar sus extremidades y quemarlas con leña verde. Contaba que cuando ella llegó se escuchaban sus gruñidos de desesperación al no encontrar sus extremidades. Al no hallarlas, se arrastró hasta la cama y se tapó completamente. Contaba el joven que cuando él le decía que se levantara a hacerle desayunar, porque se le haría tarde en el trabajo, ella le contestaba que se sentía muy mal. Entonces, él le quitó las cobijas de encima diciéndole: «¡Maldita bruja!». Ella solo lo maldecía. Decía que la amarró en un costal y la quemó junto a ayuda de sus vecinos. Familiares que viven cerca de un río. Eso fue por 2014. Ellos solían salir a llenar sus baños y sus tambos de madrugada, porque las vecinas les ganaban la manguera para llenar de día, y como el agua llegaba cada tercer día, les era más fácil hacerlo de madrugada. Una noche se dieron cuenta de que ya había llegado el agua, y como en esa cuadra del río no había luz que iluminara, no veían absolutamente nada. Cuando prendió el foco del patio para comenzar a llenar, se encontró con algo que dice ella le heló la sangre. En su casa, al lado de un árbol había una piedra muy grande. Ahí la pudo ver. Estaba la Llorona peinando su gran cabellera que le llegaba hasta los pies. Pies que jamás logró ver con claridad. Vestía un vestido blanco, sucio y desgastado. Parecía de otra época. Era más como una bata. Su cabello era desalineado y negro como la noche. Al igual que en semblante, era completamente pálido. Mi tía cuenta que nunca pudo ver su rostro por completo. Solo lograba ver que era muy blanca, como un muerto. Mi tía quedó petrificada ante esto, porque ya la había escuchado antes, y cabe mencionar que días anteriores, una de mis primas tuvo su bebé. Mi tía despertó del shock en el que se encontraba. Cuando reaccionó logró pegar un grito que le erizó la piel. Ella decía que se escuchaba como un grito de ultratumba, entre sollozos, como si se quejara un animal. Entonces, fue ahí cuando la logró ver desvanecerse. Simplemente desapareció de su vista. Mi tía se metió a su casa aterrorizada por lo que acababa de presenciar y comenzó a llorar. De repente, volvió a escucharla, pero esta vez muy lejos. Cuando nos cuenta esto, aún podemos notar el miedo en su mirada al acordarse de aquella noche. Después ya la había escuchado varias veces, pero jamás la había tenido frente, y eso le fue aterrador. Amigos macabros, gracias por nuevamente quedarse hasta el final del video. Recuerden que si es la primera ocasión que nos acompañan, se suscriban y activen la campana para recibir todas las notificaciones de los futuros videos. Me ayudarían bastante y se los agradecería mucho. También aprovecho el espacio para dar mi solidaridad a todo el pueblo colombiano que está luchando contra las represiones gubernamentales debido a las reformas sociales presentadas y que severamente les afectan. Si alguien de la comunidad es de dicho país, no duden en compartirnos lo que sucede allá a través de los comentarios, pues por ahora Internet es un medio eficaz para los hechos veraces. También mi solidaridad con los familiares de los lesionados y quienes perecieron en el accidente del metro en la Ciudad de México. Que pronto se haga justicia para todos ellos y el hecho no quede impune. Estén todos ustedes muy bien y nos vemos muy pronto, comunidad. Mis mejores deseos siempre y nuevamente gracias por confiar en este proyecto, pues más de 400 suscriptores son buen comienzo y confío en que pronto seremos mucho más.